Dios es un Dios fiel que promete grandes bendiciones y recompensas a sus hijos, como también lo tuvo con su amado pueblo escogido, el pueblo de Israel. Sin embargo, muchos de ellos no lograron alcanzar esas grandes recompensas. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema: ¿qué hizo que los israelitas no pudieran alcanzar sus recompensas? En el Antiguo Testamento, todos los israelitas eran herederos de las mismas promesas de Abraham. Todo aquel pueblo que formaba parte de Israel, todos los que entraban bajo el pacto de la circuncisión, se hacían automáticamente herederos de las promesas de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos enseña que aunque todos los israelitas eran herederos de las promesas de Dios, hubo algo que impidió que ellos pudieran entrar a la tierra de Canaán. Se les prometió un lugar de descanso, se les prometieron bendiciones, se les prometió tranquilidad de mente. ¿Qué fue lo que hizo que los judíos no pudieran heredar? Lo mismo que va a pasar con muchos de ustedes si no seguimos el ejemplo de los israelitas. Vean en el libro de los Hebreos, capítulo 3, lo que se nos dice respecto a la razón por la cual los israelitas en su mayoría no pudieron heredar todas las promesas de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 14. Y vean ustedes que el autor a los Hebreos nos relata la tragedia del pueblo israelita en el Antiguo Testamento. Hebreos 3, del 7 al 14. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres,
me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. En primer lugar, en el versículo 7, encontramos que era un pueblo que se endureció. Dice el versículo 7, cuando oyere su voz, no endurezcáis. Versículo 8, vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Espíritu Santo nos dice en esta noche lo siguiente: cada vez que Dios nos habla, tenemos que reaccionar a su voz. Si oyeres, no dice mañana, o dentro de una hora, o dentro de 3 días, dice, si oyeres, hoy. En esta noche, el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Y cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre la Biblia nos redarguye. La Biblia es como una espada que entra y penetra y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y cuando tú estás escuchando en esta noche la palabra de Dios y estás siendo convencido, convencida de algún pecado en particular y tú no reaccionas, te endureces. Entonces, tenemos que recordar que si nosotros queremos heredar las promesas y los tesoros y las bendiciones de Dios, tenemos que mantenernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si en esta noche y cada vez que hay un estudio, el Espíritu Santo te habla de alguna forma en particular en cierta área de tu vida, no te endurezcas. Dice la Biblia que el segundo paso lo encontramos en el versículo 10. Cuando una persona se endurece, dice el versículo 10, comienza a vagar en su corazón, se comienza a convertir en una persona inestable, en una persona de doble ánimo, en una persona que divaga, en una persona que piensa una cosa un día, al otro día otra cosa, al otro día una cosa, la semana que entra otra, y se convierte en una persona, dice Efesios capítulo 4, que siempre anda errante, llevado por todo viento de doctrina. Te conviertes como una veleta, como un barco en el océano, donde si el viento sopla para allá te vas, sopla para acá te vas. Nunca tienes estabilidad, nunca tienes firmeza, simplemente porque te has endurecido. Dios quiere que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que siempre demos el fruto a tiempo, que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. Dios anhela para nosotros la prosperidad física, emocional y espiritual y material. Pero si nosotros no obedecemos, no queda más que la maldición. En la Biblia no hay más que 2 cosas de Dios, no hay una tercera, son 2 nada más, bendición o maldición. Y la bendición es siempre ligada a la obediencia. La maldición siempre va ligada a la desobediencia. Ahora vean ustedes también en 1 Corintios 10, otro ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento, por lo cual tampoco heredaron, y aquí ya se menciona 1 Corintios 10, los primeros 11 versículos, aquí ya se mencionan específicamente sus pecados. En Hebreos 13 nos menciona su dureza, su insensibilidad, y de qué forma se extraviaron y no entraron jamás a las promesas de Dios. Y en 1 Corintios 10 se nos dice del 1 al 11, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,
y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Vean la palabra todos, 1, 2, 3, 4 y 5 veces se usa la palabra todos, o sea, los cerca de 3. Millones de judíos. Y así como todos en el Antiguo Testamento tuvieron las mismas bendiciones, porque se mencionan en las 5 veces 5 bendiciones de Dios, así toda la iglesia de Jesucristo, todos somos herederos, todos tenemos la misma bendición. Sin embargo, dice la Biblia, el versículo 5, pero. ¿Ya vieron el pero? Siempre salen los peros, ¿verdad? Pero, dice la Biblia, de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayor parte de ellos no se agradó Dios, aun cuando tuvieron todos las mismas bendiciones. Y dice a continuación, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos de ustedes en esta noche viven todavía en el desierto? ¿A qué me refiero con el desierto? El desierto es nuestro caminar diario con Dios, es el mundo que nos rodea, y el desierto nos habla de desolación. El desierto nos habla de falta de alimentos. No hay en el desierto tiendas, no hay carnicerías, no hay frutsis, no hay agua, no hay fuentes de nada. Es desolación y hambre y sed. Y además es un lugar inhóspito y es un lugar donde continuamente la gente se queja del calor. ¿Cuántos de ustedes en su vida cristiana hay desolación, hay vaciedad, hay tristeza, no estás alimentado interiormente, tienes hambre y sed espiritual? Tú estás en esta condición, simplemente la Biblia dice por desobediencia. Porque la vida en el Espíritu es una vida llena de amor, de gozo, de mucha paz, de mucha paciencia, de benignidad, de perdón,
de misericordia. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo quiere que tengamos mucha tranquilidad en nuestra mente, mucha paz en nuestro corazón. Y una de las más grandes bendiciones en este mundo es vivir con paz.